Hola, amigos y amigas del FEI, bendiciones. Te invito para que te quedes allí y durante 30 minutos podamos leer la palabra de Dios en este tu programa que te habla de las cosas de tu Padre que es Dios y que mi Padre también es Dios. Y podemos aprender de Él leyendo su palabra. Solo Dios es bueno, solo Dios es un Dios de amor y un Dios de paz. Te invito para que puedas aprender de las Escrituras y gracias por estar allí, acompañarnos en este momento y podamos disfrutar de las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre Celestial. Hoy estaremos hablando del poder de Dios, se perfecciona en mi debilidad. Y para eso vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, del verso 1 en adelante. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no os he sido carga, perdóname este agravio. He aquí, por 3ª vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que me han enviado vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? Hablamos y todo, muy amados, por vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queráis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones,
maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y que tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Muy bien, acabamos de leer 2 de Corintios capítulo 12, ya que nuestro programa radica en todos los días leer un capítulo de un libro distinto. Y en todo este tiempo, desde el 19 de marzo hemos estado aquí todos los días, gracias a Dios. No se ha ido la luz, la energía, tampoco se nos ha agotado el internet, y pues Dios nos ha dado vida para permanecer con ustedes. De tal manera que solamente en el día de mañana terminamos 12 libros que hemos estado leyendo de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y si Dios nos permite, estaremos leyendo también el libro de Romanos, y de esa forma concluiremos con las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros y cuando estuvo en las cárceles en Roma. Hoy estamos leyendo el capítulo 12, y el capítulo 12 de 2 de Corintios viene de alguna manera pegado, por decirlo así, desde el capítulo 10, donde Pablo comienza a defender su ministerio ante los corintios. El apóstol Pablo había fundado a la iglesia de los corintios en el segundo viaje misionero, y escribe 2 de Corintios en el tercer viaje misionero, luego que se dice, los teólogos, los que estudian la palabra de Dios, luego que había estado, cuando uno lee en 2 de Corintios capítulo 2, verso 1, de una visita que de alguna manera no fue productiva, por no utilizar otros términos, porque la iglesia de los corintios fue a la que el apóstol Pablo le invirtió más tiempo. Si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 18, va a encontrar que allí está escrito cómo el apóstol Pablo funda esa iglesia. Puede leer Hechos, capítulo 18, y ahí vas a encontrar cómo el apóstol Pablo es la forma que funda, ¿sí?, la iglesia de los corintios. Y cuando estás leyendo allí, vas a encontrar que él demora 1 año y medio. Le dedica 18 meses a ese lugar. Y era un lugar, o es un lugar estratégico, ¿sí? Es el lugar allí en ese lugar llamado Corinto, lo que es hoy Turquía, ¿sí? Hoy es Turquía, ya no se llama Corinto. Usted busca en el mapa y va a encontrar Grecia, Turquía, más en la parte de arriba está Italia, un poco más al lado está Francia y España. Y allí el apóstol Pablo está de alguna manera fundando una iglesia. Primero le invirtió 18 meses en el segundo viaje misionero. Luego escribe unas cartas, ¿sí? Y en su proceder para escribir las cartas, lo tiene que hacer porque la iglesia de los corintios es la iglesia actual, es un prototipo de la iglesia actual. Cuando nosotros leemos el libro de Corintios, si usted ha ido a una iglesia o hace parte de un ministerio, va a encontrar que cuando tú lees 1 de Corintios y 2 de Corintios, vas a encontrar los mismos procederes de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia internamente? Desde el mundo secular, desde afuera, hay un punto de vista. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Tanto así que usted puede hablar con una persona secular que no ha leído el Nuevo Testamento y él va a pensar que la iglesia es el sitio donde se congregan las personas, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener la oportunidad de ver que la iglesia no es el sitio. La iglesia es la persona que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. La iglesia es
el cuerpo, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. De esa forma entonces queda descartado que Jesús no va a venir por una iglesia de paredes. Esas paredes, esa baldosa y ese sitio hermoso donde nosotros hacemos la adoración, eso sí tiene un valor, una identidad para nosotros y luchamos por tener un lugar. Pero el apóstol Pablo luchó fue por tener vidas, ¿sí? Por una iglesia, por personas, por ministerio, por formar a personas. Y ese de alguna manera debe ser el interés de cualquier persona que ha sido llamado por Dios, ¿sí? De formar a las personas de acuerdo al carácter de Cristo. Y la iglesia de los Corintios fue una iglesia que de alguna manera hizo que el apóstol Pablo le salieran más rápido las canas, porque la iglesia de los Corintios era fuerte. ¿Sabe por qué? Porque allí, en esa iglesia, estaba de alguna manera gran parte del seno de los filósofos. Por eso, cuando nosotros leemos 1 Corintios, el apóstol Pablo habla mucho de la sabiduría humana, porque sabemos que era Grecia, los griegos, donde se formó la sabiduría humana, el pensamiento griego, donde de alguna manera estaba allí todos esos filósofos como Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto, los 7 sabios de Grecia. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo en Grecia, se vio de alguna manera dice él, con temor y temblor, porque hablarle a un público que tiene un conocimiento humano, que ha ido a una universidad o ha ido a la escuela, no es fácil, no es fácil. Pero el apóstol Pablo siempre tuvo el privilegio de decir, lo que hablo, lo hablo porque el Espíritu de Dios está en mí. Y siempre ganó, porque había una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que tenía el apóstol Pablo por las revelaciones que tenía el Espíritu Santo del Señor. Allí ya hay una diferencia. Podemos estar con grandes teólogos, con grandes personas de alto nivel de conocimiento, pero si tú tienes al Espíritu de Cristo, lo tienes todo, porque tienes a Dios dentro de ti. Y tener a Dios dentro de ti ya hay una diferencia que marca en ese momento tu vida. Pero la iglesia de los Corintios acusaba al apóstol Pablo. Lo ponía, como dice uno popularmente, entre la espada y la pared. Se burlaban de él. Se burlaban de su ministerio. El apóstol Pablo fue escarnecido por los corintios. Y él allí tuvo que defender su ministerio. Y en estas 2 noches anteriores hemos estado hablando bastante de eso. Ahora encontramos al apóstol Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Él comienza de alguna manera a explicarles a ellos. Y él dice, conozco a un hombre. En el cuerpo no lo sé. Pero el apóstol Pablo está hablando de él mismo. Donde él dice... Verso 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, y esto aquí es importante, en Cristo, que hace 14 años, escuche bien, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco a tal hombre, dice aquí, que fue arrebatado en el 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Inefable quiere decir que no se puede explicar con palabras. Usted busca la definición en el diccionario de inefable y es algo que no se puede explicar con las palabras humanas de nosotros. Que no lo es dado al hombre expresar, dice allí, de tal manera que me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ese hombre era el mismo apóstol Pablo. Y los que son teólogos, los que estudian la palabra de Dios, de alguna manera critican este capítulo donde el apóstol Pablo se exalta
¿sí? Donde el apóstol Pablo comienza de alguna manera a hablar de las palabras humanas y que según ellos no debería ser así. Pero si uno mira el contexto, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de eso? Él está diciendo, bueno, conozco a ese hombre interno que era el mismo, ¿sí? Él, si usted mira todo el libro de los Corintios, se va a dar cuenta que los corintios de alguna manera exprimían. Los corintios era esa iglesia que escarnecía al apóstol Pablo, que molestaba, que lo colocaba entre la espada y la pared, y él aquí está haciendo su defensa. Es mi punto de vista, no sé cuál es el tuyo, pero cuando yo leo el apóstol Pablo en Corintio, lo veo de alguna manera defendiéndose de los mismos que eran la iglesia del Señor, los líderes, y que él con las cartas que le escribe a ellos tiene que corregir el proceder. Y cuando en estos días hemos venido hablando que los corintios en una de las partes le dice, ese Pablo desde lejos es una forma de proceder, pero cuando está cerca es un flaco y no tiene ninguna autoridad. Como persona que escribe elegante, pero en presencia física no tiene ningún valor. Los corintios, cuando usted lee Corintios, es de alguna manera muy delicioso leer Corintios, porque ese Corintio, esa iglesia de Corintio, juzgaba, criticaba, molestaba a su propio líder, ¿sí? Y de pronto usted hace parte de un ministerio donde usted se da cuenta que la misma iglesia es la que lo juzga a usted, ¿sí? Y aquí él comienza de alguna manera a hacer su defensa, aunque después termina diciendo, por culpa de ustedes me he alabado cosas que no debería yo hacer. No debería proceder en esto, porque a nosotros no debemos alabarnos por el trabajo que hacemos, a nosotros debe alabarnos otro, el mismo Cristo, ¿sí? Uno no puede estar alabándose de lo que hace, sino Dios, que sea el que saque a la luz pública lo que tú haces para Él. Y dice en el verso 7, y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Mire que aquí el apóstol Pablo, él está diciendo, él mismo recibió un mensajero de Satanás para que ese mensajero lo estuviera abofeteando, le estuviera molestando, y él, que fue el hombre llamado por Dios para escribir la doctrina a los gentiles que somos hoy nosotros, no viviera exaltado. Y ese mensajero allí lo abofeteaba. Y él dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. De esa forma, entonces, llegamos a la parte central de este capítulo 12 de 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo está diciendo, el poder de Dios se perfecciona es en la debilidad. ¿Y cuál debilidad? Es en nosotros como hijos e hijas de Dios, reconocer ante Dios que somos humanos y que su mano de poder siempre guía nuestra vida en la infinita misericordia de Dios. Por eso es importante siempre reconocer que somos débiles, que somos humanos, que necesitamos la presencia de Dios, que necesitamos la guía del Señor, que necesitamos ser guiados por Dios, que sin Dios nada somos. Y es lo que le está pasando al apóstol Pablo. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. El poder de Cristo perfecciona el ministerio humano cuando nosotros reconocemos que ante Dios no vale la experiencia, no vale el talento, no vale el conocimiento, sino que vale es la misericordia diaria en la vida de nosotros. Somos pecadores, pero aunque somos pecadores, Dios perfecciona lo que hay en nosotros y cómo está Él dentro de nosotros para abundar en su gracia. Por eso debemos sentirnos contentos como hijos e hijas de Dios, que aunque yo soy un pecador y tú eres una pecadora, Dios te ha tomado a ti como un instrumento útil para llevar el mensaje de Dios. Y aquí el apóstol Pablo lo está reconociendo y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Tú y yo somos débiles, pero Dios de esa forma se plació tomarte, sacarte de las tinieblas a la luz admirable. Te dio un ministerio, te dio un don, te dio un talento. No mires lo que mira la sociedad o mira el de afuera. Mira lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. No debemos estar de alguna manera pensando que de alguna manera tengo dificultades, porque todos la tenemos, somos débiles. Y esto que el apóstol Pablo nos enseña aquí, le está diciendo: aunque era un mensajero de Satanás, Dios lo usó para beneficiarme a mí. Esa es una enseñanza que Dios de alguna manera usa ciertas cosas que de acuerdo a nuestro modo y en cierto momento no las queremos recibir. Pero mire que el apóstol Pablo, él está diciendo: Dios tomó a este mensajero de Satanás para entender que el propósito de Dios en mi vida es y será grande y maravilloso. Por eso dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Maravilloso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí nadie es fuerte, todos somos débiles, todos somos frágiles, ¿sí? De alguna manera somos esa vasija frágil que en cualquier momento podemos quebrar. Pero Dios, aquí lo importante es entender que Dios tomó en ti, te tomó a ti, me tomó a mí y usa mi debilidad para mostrar su poder y su gloria. Eso es lo maravilloso, y es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio, y es lo que hoy nosotros debemos reconocer. Somos débiles, sí. Somos frágiles, sí. Tenemos dificultades, sí. Tenemos afrentas, sí. Tenemos necesidades, sí. Tenemos persecuciones, sí. Tenemos angustias, sí. Pero Dios te está llevando, como dice su palabra, de triunfo en triunfo. Te llevará de victoria en victoria. Cada debilidad en tu vida y en mi vida es un motivo para que la gloria de Dios se vea en la vida de cada uno de nosotros. Es bueno reconocer que somos débiles. Es bueno reconocer que somos frágiles. Es bueno reconocer que pasamos por momentos difíciles. Pero Dios nos llamó así. Somos así. No podemos mirar que el pastor o la pastora o el adorador o el apóstol es una persona que no es frágil. No es así. El apóstol Pablo dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Reconozco hoy que soy débil. Reconozco hoy que necesito el poder de Dios en mi vida. Reconozco hoy que el poder de Dios lo necesito, pero cuando yo reconozco eso, entonces Dios viene en su ayuda y me ayuda a dar el paso siguiente.
Ninguno de nosotros vive exaltado diciendo que se la sabe toda, que el conocimiento no, Señor. Es el poder de Dios en la vida de nosotros. Y el apóstol Pablo aquí lo está reconociendo. La misma forma hago yo todos los días. Todos los días digo, soy un pecador. Todos los días digo, Señor, necesito de ti. Y cuando más quiero agradar al Señor, entonces cuando más dificultades hay allí. Pero Dios me ayuda. Dios nos ayuda. Dios nos guía. Dios nos bendice. Dios nos ayuda a pasar toda esa debilidad. Y Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La razón, porque Dios me ayuda a cruzar esa parte. Hoy te invito a reconocer la debilidad que tenemos, la fragilidad que hay en nuestra vida. Sin Dios no somos nada ni nadie en este mundo, ¿sí? Aún así, teniendo a Dios, y nos cuestan ciertas cosas, por eso nunca nosotros renunciaremos a tener a Dios en nuestra vida, que sea Dios el que dirija nuestros pasos, que sea Dios el que nos ayude a continuar, que sea Dios el que se lleve la gloria de ese sueño tuyo, de ese proyecto tuyo, de ese anhelo tuyo, de eso que hay en tu corazón. Es Dios el que nos ayuda a avanzar. Nosotros no tenemos nada ni sabemos nada, no tenemos experiencia, no tenemos conocimiento, pero cuando Dios viene a la vida de nosotros, Él comienza a darnos de su libertad, de su amor y de su fragancia. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso yo todos los días reconozco que necesito de Dios en mi vida. Y yo no ando dándomela de que soy un santo, ¿sí? Y diciendo que yo soy más que otro. No, Señor. Siempre reconozco que necesito a Dios en mi vida. Soy pecador, pero aún así Dios me escogió. Lo mismo que hizo contigo, hombre y mujer de Dios, que me ves ahora y que me verás después. Dios te escogió como la niña de sus ojos y hay en ti propósito. Solo deja usar esa debilidad que tienes y di, Dios, perfeccióname y ayúdame en mi debilidad, y Dios nos guiará. Me alegra que hayas estado allí. Recuerda que Dios es maravilloso. Mañana, si Dios lo permite, terminamos 2 de Corintios y de esa forma terminamos los 2 libros más largos que escribió el apóstol Pablo. Dios es bueno, Dios, ¿sí? Y Él guía nuestros pasos. Recuerda que te saludó el profe Luis Chamorro y este programa, que es el programa de la bendición, donde estudiamos la palabra de Dios por capítulo y por libro para entender más el propósito del Señor. Y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.